¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles. Es día domingo 14 de diciembre y el privilegio es grande. Le damos gloria a Dios de que nos dé este privilegio de llegar a tantas personas como son los casi 1,000 personas que por algún momento, tal vez otros, tal vez completamente, se ponen a mirar esta lección diariamente. Muchas gracias por elegir este canal y edificar su vida, por seguirnos en esta página de Facebook, por dejar que inclusive llegue hasta sus hogares la señal con este mensaje de verdad presente, como le llamamos a los estudios hechos a la ley y al testimonio. Quiero agradecerles el que ustedes tomen en cuenta este ministerio para apoyar la obra de Dios que hacemos de predicar 24/7 por televisión y radio en esos 4 canales que están rentados en señal abierta en Houston, Austin, San Antonio, Dallas y por supuesto las ciudades vecinas que están conectadas a estas grandes ciudades. Hermanos, les agradecemos que ustedes nos permitan alcanzarles a los habitantes de estas ciudades con el mensaje de Dios. Y con sus diezmos y ofrendas es que ustedes nos ayudan. Por supuesto, también va el brazo derecho del Evangelio, como es la obra médica misionera que se hace en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, en Shepherd, Texas. Con las ofrendas ustedes nos ayudan a hacer esa obra médica misionera gratuita. Justamente tenemos un grupo de pacientes bastante grande en estos días que estamos atendiendo con los remedios naturales de Dios. Y muchas gracias, hermanos, porque ustedes con las ofrendas hacen posible que hagamos esta obra gratuita. Así que en la pantalla están las formas de cómo ustedes pueden hoy apoyar este ministerio con sus diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Tomen nota de cualquiera de las formas que hay ahí, pero si desea más información, llámenos al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Desde cualquier parte del mundo, ustedes pueden hacerse presentes con nosotros con sus aportes de diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Y ahora dejo a la jovencita Amy Dimas para que nos comparta el versículo de memoria de este día. Ahora les compartiré el versículo para memorizar de hoy domingo 14 de diciembre, el cual es 2 de Timoteo 2:22 y dice: Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Se los leeré una vez más. Versículo 22 dice: Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y con este versículo de 2 de Timoteo 2:22 los dejo, y recuerden que es el primer versículo para memorizar de la semana, y esperamos que todos podamos atender esta invitación de memorizarlo y así poder meditar en él durante nuestro día. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado ese hermoso versículo, quisiera que el pastor Joselito Rentería, quien está vía Zoom conectado, le salude porque me va a acompañar en el estudio de la lección. Bienvenido, pastor. Buenos días. Buenos días, Pastor Orlando. Me da mucho gusto estar aquí en este medio con usted. La verdad que me siento nervioso porque es la primera vez que estoy en pues, por vía Zoom, haciendo estos estudios de la lección con usted. Yo lo he visto mucho y no pensé que me iba a tocar a mí un día, pero aquí estamos. Gracias a Dios por un nuevo día que nos da y agradeciendo por la bendición que nos concede de tener la vida, la salud y pues todas las bendiciones que el Señor nos da hoy. Y pues nada, Pastor, listo para el estudio hoy. Vamos a tener una lección muy importante, como encabeza el título Evangelismo Práctico, y me gusta mucho esta lección. Así es de que, pues oremos, Pastor. No sin antes también agradecer a todos los hermanos de la Iglesia del Aire, como le llamamos nosotros, también por seguir estos estudios o alimentarse de la palabra de Dios, por estos estudios que transmitemos, y también a todos los hermanos, a todas las visitas,
pues les invitamos a que no solamente los escuchen, sino también le den ahí el dedito arriba, el poderoso dedito para arriba para que la gente pues sea puesto en otros teléfonos, en otras computadoras, para que la gente pueda escuchar la palabra del Señor. Y contento, pastor, una vez más, un saludo para usted también y para toda su familia y para toda la iglesia. Así es que, pues, vamos a orar para entrar en el estudio, ¿verdad? Vamos a hacer la oración entonces. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le damos gracias esta mañana porque nos concede la oportunidad de presentarnos delante de usted, agradeciendo por la vida, la salud y también por esta oportunidad que nos da de abrir su palabra. Que en el estudio de la lección, Señor, hoy aprendamos las lecciones que usted quiere decirnos y le pedimos que su Espíritu Santo la grabe en nuestra mente y que sea nuestra manera de vivir en cada momento. Pedimos una bendición para los hermanos, para la iglesia, para todos sus hijos que con deseo, Señor, eh, esperan, Señor, el alimento que viene de su palabra, Señor. Le pedimos que sea una bendición para todos. Gracias por esta oportunidad. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Evangelismo práctico es lo que el autor nos recomienda que estudiemos. El evangelismo, hermanos, es una misión que el creyente debe cumplir, como lo vimos la semana pasada. Pero hay veces cuando hacemos del evangelismo algo como demasiado sofisticado, los tiempos modernos nos a veces indican que hagamos las cosas bien como profesionales. No sé, miren la tecnología lo que hace ahora, que el pastor Joselito está por un lado, yo estoy por el otro, y estamos conectados, y por ahí, hermanos, nos olvidamos de las cosas prácticas. Y hoy el autor dice, el evangelismo es algo sencillo, es algo práctico. Mira en qué consiste, dice el autor, y nos lleva de una vez a que veamos tan práctico esto como solo incluso contar nuestro testimonio. Y lo vamos a ver en el versículo de memoria, ¿no es cierto, pastor Rosalito? Así es, el autor de la lección nos pone aquí el versículo que se encuentra en Marcos 5:19. La segunda parte de este versículo dice de esta manera: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esas son las bases que el Señor Jesús pone para predicar un evangelismo práctico. El contexto de este versículo está en aquel gran milagro que Jesús hiciera en este hombre que tenía una legión de demonios, al cual se le ataba con cadenas y la rompía. Y menciono esto porque esto, si bien es cierto, se le dijo a él, se nos está diciendo a nosotros esta mañana. Ese endemoniado de Garadeno recibió el milagro de la sanación, de la expulsión de este demonio. Y los garadenos le dijeron a Jesús: vete de nuestra aldea, porque los demonios fueron expulsados en esa manada de cerdos, y pues se molestaron y lo corrieron de la aldea. Y aquí entonces el sanado, el que fue curado de esos demonios, le dijo al Señor que quería seguirlo. Y me llamó la atención, ¿verdad? Que el Señor le dijo que no, que él tenía una obra que hacer. Le dijo: ve y predica. Ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales las cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es importante saber que la obra de evangelismo práctico comienza en casa, aquí con los nuestros. Debemos comenzar a hacer la obra con nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro hogar. Es lo que el Señor le está mandando aquí a este personaje. Y importante que también, ¿verdad? En el evangelismo práctico
tenemos nosotros la obra de hacerla entre nuestra familia. Y el Señor le manda a este personaje, haz la obra así, de esta manera. No solamente tenía que contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yo creo que nosotros, muchos de nosotros tenemos testimonios de lo que Dios ha hecho con nosotros. No digamos, por ejemplo, no digamos que la suerte me ayudó, no, digamos el Señor me protegió en si nos recordamos cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros, creo que tenemos mucho que predicar, que testificar de lo que Dios, las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros también, y de esa manera poner a Dios en alto y de esa manera introducir el Evangelio, predicar el Evangelio, como Dios ha obrado con nosotros, como ha tenido misericordia de nosotros, y de esa manera, pues el autor le pone aquí a la lección ese título, Evangelismo Práctico. Podemos también saber mucha teoría, pero si no predicamos el Evangelio, pues de nada sirve la teoría. Entonces, es necesario que este mandato que el Señor le da a este personaje, pues también sea para nosotros. Hay una lección aquí grande, hermanos, que aprender, no una, sino varias. La primera es que aunque el deseo a veces del ser humano sea viajar a otro lugar como misionero, no siempre es la mejor forma que Jesús quiere que nosotros hagamos su obra. A veces el Señor quiere, hermanos, que nos quedemos donde estamos para hacer su voluntad. Una vez vino una hermana y me dijo que le diera una carta porque ella quería irse de misionera a otro país y el ministerio con el cual se iba a ir requería de una carta del pastor donde hicieras ver que la conocía y que era una miembro pues activa en la iglesia y en regla. Y yo le dije, ¿y por qué te quieres ir tan lejos? Y me dijo, no sé, quiero irme lejos a predicar. Y le dije, ¿pero por qué no lo haces aquí? Y me dice, yo quiero ir lejos. Y le digo, pero es importante que antes de querer ir lejos, uno pues lo haga primero donde está. Pero igual yo te voy a hacer la carta. No sé qué pasó, hermanos, pero no se fue. Me llamó la atención que ella iba a comprar su propio boleto de avión. Iba a pagar allá su propia casa donde iba a estar. Iba a gastar en su propia comida. Ella prácticamente iba a correr con todos sus gastos. El afán de ella era ir a un lugar lejano. Hermanos, Jesús nos está enseñando acá, no siempre es mi voluntad que tú vayas lejos. Hay veces cuando en tu círculo, donde te conocen, allí hay una misión que te asigno. Hermanos, ¿a dónde lo mandó el Señor a este endemoniado? Ex endemoniado, porque al Señor le sacó los demonios. Lo envió primero a su familia, lo envió a su comunidad, a las personas que conocían su pasado. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando se trata de dar testimonio. El testimonio más poderoso ocurre donde la gente vio cómo era uno antes. Allí, hermanos, es donde el testimonio se vuelve poderoso. El Señor sabía que la vida restaurada de este hombre iba a ser un sermón viviente que nadie podría negar, porque todos habían visto lo que él era antes. Pero interesante, le dice el Señor al hombre, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y esto es, hermanos, el evangelismo práctico. Así Es es. una misión evangelística
que está basada en su historia personal. Él no necesita educación teológica, miren ustedes. Él no necesita argumentos casi como complicados. Él solo necesita contar lo que Dios ha hecho en su vida. En otras palabras, mis hermanos, nuestro testimonio es un mensaje que nadie puede refutar. Es que aquí en la iglesia, dicen algunos, no enseñan cómo hacer obra misionera. Es que en la iglesia no dan seminarios de cómo hacer evangelismo. Es que en la iglesia no capacitan, hermano, hermana. Es lo que Dios ha hecho contigo. La manera como Dios ha conducido tu vida. Las maravillas que Dios ha hecho contigo. Que tú las cuentes. Esa es la mejor clase de evangelismo que tú puedes haber recibido. Eso es, hermano, la mejor capacitación, el mejor seminario. No esperes, hermano, hermana, a que la iglesia haga seminarios, a que la iglesia haga capacitaciones. Sí, sí puede ayudarte eso todavía más, es bueno, pero finalmente, hermano, el Señor nos dice, es lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntale a otros, dice Jesús aquí, cómo Él ha tenido misericordia de ti. Y eso es un buen punto. Porque también el centro del testimonio, hermanos, no es el pasado oscuro, no es ni los demonios, ni es el pecado, sino que el centro del testimonio es la misericordia de Dios. Amén. Sí. Es el amor que nos ha transformado, es el poder de Cristo para restaurar. Mira, hermano, Jesús está dirigiendo la atención del horror del pasado a la gracia del presente. Y yo quiero aquí enfatizar porque he mirado que algunos dicen, cuando se trata de contar el testimonio, yo fui borracho, yo le pegaba a mi mujer, yo era fiestero, yo era aquí, pero hay veces que en ese testimonio se explayan en contando cómo eran de borrachos, cómo eran de mujereros, cómo eran de violentos, domésticamente hablando en el hogar, y se explayan mucho hablando de lo horrible que eran. Y es triste porque a veces en el testimonio se destaca más lo horrible que eran que lo hermoso que ahora Jesús ha hecho en su vida. Y Cristo dice, tu testimonio debe estar basado en la historia de tu vida personal, pero sobre todo en cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Enfócate en la misericordia de Dios. Enfócate en el amor que transforma. Está bien que hagas referencia a tu vida pasada, pero dale más énfasis a lo que el Señor ha hecho contigo. No te explayes tanto en destacar el pecado, en destacar tu borrachera, en destacar tu vida antigua. No te explayes tanto en eso. Haz referencia, pero expláyate en lo que Dios ha hecho contigo, en la misericordia que Él ha tenido contigo. Hermanos, permítanme cerrar este punto diciéndoles que todos hemos sido llamados a ser testigos. No todos hemos sido llamados a predicar en el púlpito, pero todos hemos sido llamados a contar lo que Cristo ha hecho con nosotros. Hermano, hermana, tu historia tiene poder. Cuando tú dices lo que eras, pero te explayas en aquel quien te ha cambiado. Hermanos y hermanas, todos hemos sido llamados y todos hemos sido enviados primero a nuestro círculo cercano. Hay veces que nos da de querer irnos. Yo a veces digo, y no voy a decirlo en son de crítica, pero nada más como ilustración. A veces le digo yo a mi esposa, nuestro ministerio tiene tanto donde trabajar. Y hay veces le digo, cuando los hermanos, como que ellos quisieran, no sé, irse por allá a Sudamérica con el pastor David Gay, o se quieren ir allá con otro, lejos,
Cuando aquí le digo yo, tenemos tanto donde hacer. Hermanos, a veces queremos ir a servir a otro ministerio, queremos ir a servir a otro lugar, pero Jesús dice, comienza en casa, comienza en tu ministerio. Mira, tu ministerio tiene un centro de estilo de vida en Shepherd, donde te puedes ir como misionero por 1 año, por 6 meses, por 3 meses, por el tiempo que sea necesario para trabajar. Comienza allí. El Señor dice, cuando quieras hacer la obra, comienza en casa y habla de la misericordia que el Señor ha hecho contigo, que ha tenido contigo, comparte eso y convierte tu pasado en una plataforma para su gloria, hablándose un poco de lo que fue el dolor, pero más de la transformación que Cristo ha hecho contigo. Así que, ¿qué te parece, hermano, hermana? Si este día, entendiendo el evangelismo como algo práctico, comenzamos a hacerlo. Comenzamos a hacerlo ahora, con el vecino, con el amigo, con el compañero. Cuenta lo que Jesús ha hecho contigo, hermano. Cuenta de la misericordia que ha tenido contigo. Pastor, en la siguiente cita tan breve que aparece ahí a continuación, ¿qué más nos dice el don de profecía? Una corta nota que viene en el Deseo de todas las gentes, página 762, dice que los discípulos tenían que comenzar su obra donde estaban. ¿Dónde estaban? Pues en Jerusalén. Ahí el Señor los había dejado. Después que resucitó, el Señor les había dicho este mensaje, que ahí debía comenzar su obra, en Jerusalén. Pero pastor, nosotros para poder ser testigos efectivos, o hermanos, para que nuestro testimonio sea poderoso, hay algo más que necesitamos. Y eso lo vamos a ver a continuación. Y lo vamos a ver en el contexto de aquellas nacionalidades reunidas que estaban en el día de Pentecostés. Pastor Joselito, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que nuestro testimonio sea efectivo? ¿Qué le parece si usted nos habla de ello basándonos en aquella vez primera, cuando de una manera notable se cumplió la promesa de Cristo acerca de aquel poder especial que iba a venir para capacitar a los discípulos y ser verdaderos testigos o testigos poderosos? ¿Cuándo fue que ocurrió eso, pastor? Claro que sí. Vamos a ver esa notable promesa que el Señor les había prometido acerca de ese poder especial. Veamos dónde y cuándo se observó esa, por primera vez, ¿verdad? Esa notable promesa, ese cumplimiento de la promesa que Cristo les había dicho. Dice en Hechos capítulo 2, 1 al 4, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, interesante, ¿verdad? Porque la obra que los discípulos o la iglesia primitiva iba a comenzar requería de preparación, de no solamente, bueno, también de varias cosas. Recordemos que la iglesia primitiva pues era gente del, digamos, del vulgo, gente pobre, gente humilde, que no tenía ninguna preparación. Entonces el Señor les había hecho una promesa, es la promesa de que iban a recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que estaban reunidos celebrando esa fiesta judía que se llamaba el Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas. Estaban, la ciudad se encontraba, pues, celebrando esta ceremonia, esa fiesta judía, y estaban la iglesia primitiva, digamos, los 120 seguidores de Cristo más cercanos, más íntimos que habían quedado, los más fieles, estaban reunidos también en ese lugar, en el aposento alto, como se llamaba, ese lugar donde que habían
En lecciones pasadas el Espíritu Santo decía que habían hecho de ese lugar como su iglesia. Y ahí estaban reunidos ellos y de repente dice que vino ese estruendo del cielo. Dice que un viento recio soplaba. Si podemos imaginarlo literalmente lo que estaba pasando, pues obviamente eso llamó mucho la atención de lo que pasó allí y se hizo muy notorio por lo que estaba pasando, especialmente en ese lugar. Y, ¿Y qué era esto? Pues nada menos que era la promesa que iban a recibir, la promesa que Cristo les había prometido de que les iba a dar poder. Ese poder, pues, significa que les iba a dar la habilidad, la sabiduría, la manera de hablar, en lo que ellos necesitaran. Y aquí, pues, dice de qué manera, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre sus cabezas, cada uno sobre cada uno de sus cabezas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da a que hablasen. En otras lenguas, ellos hablaban la original y en otras lenguas podían hablar también, según el don del Espíritu Santo les daba que hablasen. El don de lenguas es un regalo del Espíritu Santo, como dice allá en Corintios capítulo 12, ¿no? Que el Espíritu da los dones como Él quiere, y a quien Él quiere, o a quien Él ve donde se necesitan. Ahí tenemos los dones de profecía, los dones de no solamente de hablar en lenguas, pero también el don de interpretarla. También el Espíritu Santo da ese don. Y aquí, pues ellos están recibiendo el don, el regalo de hablar en un idioma extranjero. Más adelante vamos a ver por qué exactamente el Señor le estaba dando ese don, ese regalo de hablar en lenguas. La fiesta del Pentecostés, como mencioné, pues era la fiesta de la cosecha. Estaban celebrando aquí esa fiesta, que es, si bien no me equivoco, es la cuarta fiesta de la judía que celebraban. Y en esta ocasión, allí en Jerusalén, en el aposento alto, recibieron esta bendita promesa. Es interesante, hermanos, sobre esto que hemos leído, los elementos importantes que hay para tomarlos en cuenta. En primer lugar, nosotros vemos que sin el Espíritu Santo, ningún testimonio tiene poder. Tú puedes contar tu historia a cualquier persona. Tú puedes hablar del Señor a cualquier persona. Pero sin el Espíritu Santo no va a tener ningún poder. Ahora vemos nosotros que la capacitación que más debería anhelar un ser humano que quiere testificar por Cristo, la capacitación es la que da el Espíritu Santo. Es interesante cómo para que estos discípulos pudieran hacer la obra, para que la iglesia pudiera salir a cumplir con la misión, fue necesario recibir esta lluvia, esta investidura, esta llenura del Espíritu. Oh, hermanos, pero qué requisitos también se ve que hay que cumplir para que eso se dé. Nosotros leemos que dice que ellos estaban todos unánimes juntos. Esta es una condición, hermanos, que se tiene que uno, digámoslo así, eh, cumplir o tener para que se derrame el Espíritu Santo. Miren, los discípulos antes que el Espíritu se derramara, ¿cómo estaban? Unánimes, es decir, en un mismo sentir, juntos, es decir, en un mismo lugar, y estaban perseverando en la oración. Hermanos, el Espíritu Santo se derrama donde hay unidad, donde hay oración y donde hay obediencia. Y esto tristemente las iglesias, lamentablemente, hermanos, no lo tienen. Hay mucha contienda, división, discordias. Hay lamentablemente disensiones hoy en día en las iglesias. Y por eso el Espíritu Santo no se derrama. Si tú quieres, hermano, hermana, que el Espíritu Santo se derrame en la iglesia, coopera a que
de parte tuya haya unidad. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta. Por otro lado, vemos que el Señor dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, había dicho el Señor. Y ellos obedecieron y se quedaron hasta que la promesa se cumpliera. Ahora, llama la atención que dice que las lenguas repartidas como de fuego se posaron sobre cada uno. Es decir, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es importante, hermanos, entenderlo, porque el Espíritu Santo vino sobre cada uno en lenguas de fuego. ¿Qué simboliza el fuego en la Biblia, hermanos? El fuego simboliza purificación. El fuego simboliza presencia divina. ¿Se acuerdan ustedes cuando Isaías fue purificado sus labios por el fuego? ¿Se acuerdan ustedes cuando se le apareció el Señor a Moisés? Fue a través del fuego. Así que el fuego simboliza purificación y simboliza presencia divina. De manera que cuando el Espíritu Santo vino a manera de lenguas de fuego y se posó sobre cada discípulo aquel día, hermanos, vino para purificarles y vino para hacerse presente en su vida. El Espíritu Santo los purificó para la misión. El Espíritu Santo capacitó su boca para proclamar el Evangelio. El Espíritu Santo, hermanos, si bien es cierto, se derramó sobre todos, se derramó de una manera también personal, pues dice que sobre cada uno de ellos se posaron las lenguas de fuego. Y esto es lo que nos dice, hermanos, que no esperes a que el Espíritu Santo se derrame sobre la iglesia, sino que anhela que se derrame sobre ti. No esperes que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia. Anhela que venga sobre ti. Imagínate si todos los miembros de la iglesia anheláramos que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Entonces lo vamos a ver sobre toda la iglesia. Pero a veces queremos un derramamiento del Espíritu sobre la iglesia sin que primero ocurra con nosotros. Oh, mis hermanos, anhelemos que el Espíritu Santo se derrame sobre nuestra vida. Y entonces, hermanos, estaremos capacitados para ser buenos testigos del Señor, para llevar adelante este evangelio. Mira qué interesante que el Espíritu Santo dice que vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas. Y ya lo vamos a ver por qué, como dice el pastor Joselito. Pero antes miremos el don de profecía, pastor, que nos dice sobre lo que hemos estudiado hasta aquí. Claro que sí. Dice este parrafito, el Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto, dice, era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Interesante, pastor, aquí este párrafo que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 32, del Espíritu de Profecía, nos está diciendo el por qué ellos recibieron ese don de hablar en lenguas. Dice que era para capacitarlos, para habilitarlos, para hablar con facilidad otros idiomas, otros lenguajes. Era el don que necesitaban en ese momento. Y qué interesante ver que yo me estaba poniendo a pensar, bueno, yo creo que yo para aprender chino o ruso o otro idioma, que son idiomas que se me hacen difícilmente incomprensibles, o sea, imposible de que yo un día los pudiera hablar, es imposible, o sea, buenamente tendría que irme a estudiar, creo que en una universidad, bastante tiempo para poder
no sé, no me veo en esa situación de hablar esos idiomas, pero porque pues son muy difíciles. El chino, por ejemplo, el coreano, pues yo nomás oigo lo que hablan, pero no sabe uno lo que dicen. Aquí, aquí la iglesia tenía, aquí había un plan del cielo y el Señor suplió esa necesidad que iban a tener los discípulos porque iban a comenzar a predicar el evangelio, eh, a comenzar, recordemos que el Señor les había dicho que serían testigos ahí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, su predicación iba a comenzar allí donde estaban. ¿Y, y por qué allí? Pues vamos a ver por qué ahorita más adelante, pero me llama la atención también, ¿verdad? Que aquí que la apariencia de fuego significa el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Eso representaba esa llamita de fuego. O sea, el, hermanos, yo creo que nosotros necesitamos también ese derramamiento del Espíritu Santo, esa capacitación que el Espíritu Santo nos nos quiere dar para que nosotros también podamos ser grandes testigos del Evangelio. Y creo que esto deberíamos estar orando por ello. Los apóstoles estaban todos unánimes, como dijo el pastor, reunidos, esperando esta promesa. Y creo que la iglesia de hoy debe estar en esa misma condición. Debemos unirnos, dejemos los problemas, las contiendas a un lado y unámonos. Y, y esperemos, hermanos, la bendita promesa que también se ha prometido para los últimos días. El Espíritu de Profecía dice que eso que pasó allí en la iglesia primitiva, en el día del Pentecostés, fue solamente en miniatura lo que va a pasar en el tiempo del fin. Así es que, hermanos, para la iglesia se espera esa misma promesa, y como dijo el pastor, bien cierto en su explicación que él dio, hay condiciones, hay que prepararnos, necesitamos unirnos bajo una misma fe, una misma doctrina, y el Señor dará entonces los dones que necesitamos para enfrentar el tiempo que viene, para predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, así como lo hicieron la iglesia cristiana. Así es de que esta lección nos enseña a nosotros que el mismo espíritu que tenía la iglesia primitiva debe existir hoy en nuestra iglesia, en la iglesia de hoy. Esa iglesia que se está preparando para la venida del Señor. Esa iglesia que está preparando para predicar el Evangelio y predicar el fuerte pregón, debe recibir la lluvia tardía. Y es interesante que de aquí, de esto que pasó en la iglesia cristiana, podamos nosotros también obtener lecciones importantes para nosotros. Adelante, pastor. Amén. Pues vamos, pastor, ¿qué le parece? A ver, entonces, ¿por qué era que se necesitaba en esa ocasión el don de lenguas? Así es, vamos a leer el libro de Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí nos menciona el versículo 9 de qué naciones había ahí congregados. Dice había partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y Roma. Romanos dice, y aquí residentes también judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mire qué interesante. Hoy, bueno, yo creo que podemos ver en las iglesias que está tergiversado este don de hablar en lenguas. Aquí está hablando claramente de lenguas de naciones y el por qué, ahora entendemos el por qué el Señor les dio el don de hablar en lenguas. ¿Por qué les dio este don por el Espíritu Santo? Pues ya vemos aquí, había la celebración de la fiesta del Pentecostés y habían venido de todas estas naciones para celebrar la fiesta,
Así es que era una oportunidad para que el evangelio no solamente, para que el evangelio fuera predicado y fuera llevado a todas estas naciones por aquellas personas que se encontraban ahí. Por eso el Señor, Dios, el Espíritu Santo lo hizo de esta manera para que todos se dieran cuenta. Ese estruendo, esa manera como el Espíritu Santo sacudió aquella casa, cómo vino aquel viento, dice que hizo que todos se juntaron alrededor de aquel lugar y comenzaron a ver qué estaba pasando allí. Cuando van viendo que estas personas tan humildes como eran los galileos, pescadores, eh, personas que no tenían, digamos que no eran personas doctas, personas que no tenían estudios grandes, eh, se sorprendían que salían de ahí, de ese lugar, hablando en las lenguas, en los idiomas de todas las naciones que encontramos ahí, que por lo menos encontramos 17 clases de personas que habían venido de diferentes naciones. Imagínense, 17, pues estamos hablando casi que, este, eh, digamos casi todo el mundo, porque había de muchas diferentes naciones, esto se iba a expandir tan grande. Por eso fue muy notorio esto y todos al ver esto, pues obviamente se quedaban, como dice aquí, maravillados, atónitos y diciendo, bueno, estas personas, miren, pues son galileos, los galileos eran las personas más despreciadas por los judíos en ese tiempo, o sea, no estaban en alta estima los galileos, eran personas tan de baja sociedad que era imposible que ellos humanamente pudieran tener esta preparación, pero el Espíritu Santo los preparó. Y aquí nos da algo a entender, que el Espíritu Santo no tiene barreras para que nosotros podamos recibir esos dones para saber hablar de una manera tan alta para la sociedad alta y tan media para la otra sociedad y así. De esa manera el Espíritu Santo prepara a su iglesia y en el fin del tiempo la iglesia también va a ser preparada con esta bendición, este regalo que es el don del Espíritu Santo. Pastor, hay mucho que hablar, pero yo me quedo con este comentario aquí, pastor. Sí, hermanos, como dice el pastor, es que cuando te da el autor de la lección hasta 4 versículos por pregunta, eh, hay mucho para conversar, para meditar y no alcanza el tiempo. Pero llama la atención, hermanos, cómo desde el principio se nos da a conocer aquí que el Evangelio es un mensaje universal, porque aquí nosotros vemos que prácticamente de los 3 continentes que existían en ese tiempo, habían representantes, pues prácticamente las ciudades o las regiones mencionadas, esas regiones están ubicadas en el continente asiático, en el continente africano y también el europeo, pues ahí está, miren, Roma. Es interesante también, hermanos, cómo nos hace ver el Señor de que el Evangelio es universal. Y cuando aquí se ve que hay representación de el mundo de aquel entonces, nosotros vemos un anticipo del mensaje de los 3 ángeles. Porque el mensaje de los 3 ángeles, el cual es el Evangelio eterno, este debe de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y los discípulos, desde cuando comenzaron con la misión, el Señor les pone ahí de África, de Europa, de Asia, gente de todos esos lugares. Por eso dice el subtítulo de la lección de hoy, muchas naciones reunidas. El Señor les hace saber el mensaje que yo les he dado es para todo el mundo. Hermanos y hermanas, dice que la gente cuando oyeron hablar a esos que eran de Galilea, no eran, como dicen, políglotas. Ustedes saben que un políglota es una persona que habla varios idiomas. Y cuando los oyen hablar a estos en diferentes idiomas, y dicen, bueno, ¿y esto? Si estos son sin letras, estos no son políglotas. Y miren
Están hablando en el idioma de cada una de las personas que están aquí representadas. Pero ¿qué es lo que les oían hablar? Dice, les oímos hablar las maravillas de Dios. Amén. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo no los había capacitado para dar discursos filosóficos e impresionar a los griegos y a los romanos. No, ni siquiera los había capacitado para mostrar lo habilidosos que eran en cuanto a los idiomas que ahora dominaban. No, el Espíritu Santo no los había capacitado para llamar la atención sobre sí mismos. Mire lo que le llamó la atención a las personas, que les oían hablar las maravillas de Dios. Esto, hermano, es lo más importante de este relato, que el Espíritu Santo los había capacitado para proclamar el mensaje, para hablar de Cristo, para hablar de la resurrección de Cristo, para hablar del mensaje de la salvación, para hablar del plan divino. Hermanos, el centro del don del Espíritu era Cristo. El centro del don no era ni siquiera el don en sí mismo, sino Cristo y su mensaje. Hermanos, Dios escogió el mejor momento para que el evangelismo se expandiera. Lo hizo el Señor en el momento perfecto, cuando muchos de diferentes partes del mundo se habían reunido en Jerusalén. Hermanos, la misión comenzó con un enfoque mundial. El don de lenguas que recibieron los discípulos, hermanos, fueron idiomas reales con el propósito de evangelizar. No era con el propósito, hermanos, de llamar la atención hacia ellos. No. Sin embargo, ellos notaron, los que oyeron, que eran gentes humildes, que eran gentes de Galilea. Y esto lo que nos dice, hermanos, es que las personas humildes, Dios las puede usar. Las personas humildes, Dios las puede capacitar. Hermano, hermana, tú puedes ser que no tengas muchas letras. Tú puedes ser que no tengas mucha facilidad de expresión. Tú puedes ser que no tengas palabras así como rebuscadas o como que le puedan sonar agradable a una persona culta. Tú puedes ser, hermano, hermana, que seas tan sencillo que ni palabras tienes. Pero si el Espíritu Santo está contigo, hermano, en ese momento el médico, en ese momento el ingeniero, en ese momento el doctor, que fue el mismo médico, el que sea, hermano, te ponga una gran atención a lo que le dices y quede impresionado por lo que dices. Mira, una vez yo tuve la oportunidad de hablar con un doctor en divinidad, porque ahora sí son los doctorados que salen de las universidades cristianas y en especial, digamos, la adventista. Yo estaba hablando con el doctor en divinidad que salió graduado de la Universidad de Andrews y le dije, ¿y usted con estos sus atestados que tiene, le digo yo, con su doctorado, cómo le hace cuando va de repente a una iglesia y usted llega de incógnito y se sienta y resulta que ese día el que predica es un hermano laico que no tiene ni siquiera la exégesis de un tema para venir y hacer allí en el púlpito esa demostración de un mensaje bien estructurado? ¿Y cómo le hace usted para ahora, con todo lo que usted sabe y su teología y su doctorado, sentarse y escuchar? Me dice, sabe que en ese momento, yo cuando miro a ese hermano en el púlpito, yo no veo ni mi preparación, ni mi estructura que yo hago de mis temas, ni mi elaboración que yo hago de mis libros que incluso he escrito.
Yo en ese momento yo miro allí en el púlpito a un siervo de Dios que el Señor lo va a usar para hablarme a mí. Amén. Mire. Y viera, me dice, cómo yo salgo de bendecido. Y yo le dije, que me alegra, le dije, porque de repente uno se puede sentir al verlo a usted sentado, como que, ¿cómo? No puede ser, ahí está el doctor, ahí está el pastor que tiene su doctorado, y yo aquí, ¿cómo? Yo no sé todo lo que él sabe. Pero le digo, me dijo, que en ese momento ustedes deben de olvidarse quién está allí. Ustedes solo deben de pensar en que Cristo los ha comisionado para traer un mensaje, y ese mensaje díganlo con la convicción y con las palabras que el Señor les ha dado, y olvídense de quién está allí, porque ustedes no saben cómo Dios les va a hablar. Y esto me dio mucho gozo, hermanos, porque un día yo no tenía, digamos, la experiencia que por la gracia de Dios ahora he agarrado. O tengo yo tampoco ahora la experiencia que todavía se requiere. Ni digo ya que la alcancé, ni digo que soy igual que otros. No, yo soy menos que otros. Pero les voy a contar una experiencia. Un día yo estaba dirigiendo la cena del Señor y me tocó, como siempre, tener el devocional. Cuando de repente miré en la congregación un pastor del área que había llegado allí en la tarde y se topó con que nosotros estábamos celebrando la cena del Señor. Y cuando yo lo veo, no me van a creer ustedes, pero me sentí nervioso. Me sentí nervioso cuando yo dije, voy a dar en este momento el devocional, y lo vi a él allí. Pero hermanos, ya estaba allí en el púlpito. Así que yo tuve el mensaje. Cuando terminé y ya dije que fuéramos todos a lavarnos los pies, me bajé del púlpito y los voy a saludar. Y le dije, pastor, qué gusto de verlo y de tenerlo aquí con nosotros. Si me hubiera dicho que iba a venir, yo le doy el púlpito para que usted hubiera tenido las palabras que acabo de tener. Y me dijo, quiere que sepa una cosa. Me he sentido tan bien, me dice, con lo que usted ha dicho. Me ha edificado de una manera que usted no tiene idea. Me he sentido, me dice, alimentado, que le agradezco mucho por haberse dejado usar y haber hablado como habló, porque me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Amén. Y yo, hermano, allí le di gloria a Dios, Amén. porque dije, bueno, por lo menos aquí hay uno que con todo su grado que tiene de capacitación, de estudios, dice que se ha sentido edificado. Y yo sentí que me dijo la verdad, no creí que me lo dijo para que me sintiera bien. Pude percibir en su rostro y en sus palabras que estaba de verdad muy agradecido con la palabra del Señor que había oído. Y allí entendí, hermanos, que Dios no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los que llama. Amén. Sí Y es. por eso es que debemos, hermanos, estar dispuestos a aceptar el llamado, y no importa el grado de capacitación académica que podamos tener, hermanos, en nuestra manera de ser, llámese humilde, sencilla, hermanos, el Señor nos puede usar. Pentecostés anticipa la misión global de la iglesia en los últimos días, donde todos nos podemos involucrar. Dios quiere, hermanos, que todos nos pongamos al servicio de Él para predicar. La misión de la iglesia es predicar, y es predicar al mundo. Y cada uno puede ser capacitado por el Espíritu Santo para cumplir con esa misión. Nunca te sientas, mis hermanos, menos que nadie. Nunca te sientas más que otros. Solamente considérate una persona que quiere servir a Dios, y Dios te va a usar. ¿Cómo cierra el don de profecía, pastor? Sí, vamos a ver esta cita también que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 32, sigue diciendo, dice que
Durante la dispersión, los judíos habían sido separados a casi todos los lugares del mundo habitado, y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de esos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Así es, así fue esta lectura, nos muestra el por qué ese don fue concedido a la iglesia, como ya lo vimos también en la escritura. Yo puedo ver aquí, bueno, me da a entender aquí cómo Dios es tan misericordioso, tan bondadoso con nosotros los seres humanos, porque a pesar de que el pueblo de Israel fue levantado para ser una nación única en el mundo, apartada del mundo, pues no lo fue. Dios se vio obligado a esparcirlos entre las naciones del mundo, pero dentro de ellos sabían que en Jerusalén se celebraban sabían dónde estaba el Dios, sabían dónde estaba el Dios de Jerusalén, y ellos venían. Yo me imagino que estos eran ya generaciones de los cuales habían sido esparcidos y habían oído hablar de sus raíces, y estos venían a Jerusalén a celebrar estas fiestas, y aquí, como vemos, pues habían sido esparcidos en todas las naciones, y de esos lugares venían para celebrar. Y fue en esta ocasión cuando vio necesario el Espíritu Santo, pues dar esta bendición para que todos escucharan el Evangelio con nitidez en su propia lengua. Por eso la gente sorprendida decía que estaban todos confundidos, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y eso fue muy notorio, y de esa manera el Evangelio se fue. El Evangelio fue esparcido, pues con este gran milagro que pasó ahí en Jerusalén, y donde toda la multitud se reunió, pues obviamente llamó la atención, y ahí se vio el gran poder de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si oramos hoy para que el Señor nos capacite, para que el Señor ponga en nosotros el deseo de ser sus testigos, de, hermanos, ser esos misioneros con los cuales Él pueda contar, de ser esas personas que puedan fácilmente hablarle a otros del Evangelio? Hermanos, yo creo que necesitamos orar por esto, porque hay mucha escasez de misioneros en este tiempo. La iglesia está llena de miembros, como decíamos la semana pasada, miembros conversos de una religión a otra, pero no de discípulos. Y necesitamos orar ahora para que el Señor nos ayude a ser esos evangelistas con los cuales Él pueda contar. ¿Qué les parece? Oramos. Vamos. Padre nuestro que está en los cielos, muchas gracias porque usted sin duda nos ama tanto, que quiere usarnos, quiere contar con nosotros para su obra. Y ahora vemos, Señor, que es un privilegio que no podemos perdérnoslo. Por eso clamamos para pedirle que nos dé también a nosotros el privilegio de ser usados. Y le rogamos porque nos perdone nuestros pecados, nos limpie de toda iniquidad, y así, Padre, venga su Espíritu Santo a nuestra vida y nos capacite, nos dé sabiduría, nos dé gracia para hablarle a otros. Señor, ayúdenos a que de una manera bien natural, fácil, entremos en conversación con la gente y brote de una manera tan natural eso de querer hablar de Jesús. Ayúdenos, por favor, a ser efectivos en la obra suya de compartir el Evangelio. Denos su gracia, denos palabra, denos, oh Señor, la unción de lo alto para poder representarle dignamente. Concédanos ahora a ser esos testigos que van por la familia, por el vecindario, por los compañeros de trabajo, por todas partes, hablando de usted,
contando a otros de las maravillas de la misericordia que usted ha tenido con nosotros. Ayúdenos, Señor, a ser tan agradecidos por esa maravilla, por esa misericordia que ha tenido, que fácilmente la compartamos a los demás. Le Amén. rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro